Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de los podcasts de MTV Pro y Mayotte, en este caso un podcast de la semana. Es el podcast en el que hacemos un repaso de las noticias más importantes que han aparecido en nuestras webs, en mtvpro.es y en mayottemac.com. Y este además también es un podcast muy especial porque, como oiréis por el ruido que tenemos alrededor, pues es un podcast outdoor, un podcast de feria, porque lo hacemos desde Festibike, la feria del sector de la bici, del mundo de la bici, que se está celebrando estos días en Las Rozas. Lo estamos grabando ya al final de la mañana, con lo cual ya nos hemos dado un paseo por la feria y bueno, aquí estamos alojados. Damos las gracias a BH, que nos ha dejado aquí una buena mesa, un buen sitio, un buen enchufe para poder montar nuestro tenderete, y además nos ha puesto una carpa maravillosa, que no tenemos sol y así que estamos fenomenal. Muchas gracias, BH. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, primero saludar. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, Dani? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí retomando la actividad después de unos días de vacaciones que me habéis dado y con ganas de volver ya a conectar con el sector, y qué mejor que aquí en Festibike. Hola a todos, muy buenas. Pues la verdad es encantado, porque yo creo que ya había ganas de volver a tener estos eventos en unas condiciones más normales, poder ver carpas abiertas, poder encontrarte con la gente y disfrutar, y por supuesto pues bueno, estar pendientes de novedades que podamos ver y que ya hemos visto, y poder ver las cositas que tiene el sector y que había ganas de mostrar, y que poco a poco va retomando el pulso y esa normalidad que habíamos perdido. Hay ganas y también hay, por así decirlo, hay expectación. Había ganas de vernos en un evento y también hay expectación, porque lo cierto es que pues después de todo lo que ha ocurrido en los últimos años, pues todavía no tenemos muy claro, ¿no?, cómo funcionan las ferias, y los que nos estáis escuchando al otro lado pues vais a acudir a Festibike, vais a acudir a Sea Otter, que es en un par de semanas. Bueno, es un momento en el que también la industria, muchas marcas apuestan, otras no apuestan. Entonces, es un tema siempre delicado, ¿no?, el tema de ferias. Hace poco ya lo adelantamos cuando hablábamos en el episodio en el que hablábamos de lo que habíamos visto en Eurobike. En el caso de Festibike, la verdad es que bueno, hace ilusión que vuelva a la feria. Festibike yo creo que es una de las ferias más veteranas de España. Es una feria que tiene más de 20 años, para los que no lo sepáis. Pues su primera edición se hizo, creo que ya hace 21 años en el Escorial. Luego pasó, si no recuerdo mal, a Las Rozas. Tres Cantos. Perdón, efectivamente, ha pasado a Tres Cantos y ahora está aquí, en Las Rozas, desde hace unos años, aunque bueno, como recordaréis, sobre todo los más veteranos. Bueno, tengo apuntado que también pasó en 2013 por la Casa de Campo. Es verdad. Pasó por la Casa de Campo. Ese año que hubo la dualidad de ferias en Madrid. 2 años de locura. Casa de Campo. Tuvimos Expobike, se llamaba. Tuvimos Festibike y Expobike, que bueno, podemos contar. Aquello fue porque en 2012 parte del sector decidió que prefería otro tipo de feria en IFEMA, y entonces se creó Expobike, y durante 2 años aquí hubo dos bandos unos que estaban en Expobike en IFEMA y otro bando que estaba aquí en Las Rozas, en Casa de Campo esos 2 años, y en Expobike, sí, y en Casa de Campo. O sea, se buscaba pues por un lado la feria indoor, que sería la del parque ferial, más de muestra, ¿no?, más incluso más Eurobike, más casi para profesionales, y Festibike no quería perder ese espíritu de feria de actividades en el que puedas probar bicis, en el que puedas participar en marchas y actividades, pues eso, para público final. En 2014 se hacen las paces y se unen los dos reinos, y se crea Unibike, en el que participan el organizador de esta feria, que es la SLAP, una empresa que lleva mucho tiempo en el sector, y también participan los organizadores en ese momento de la feria, lo que era Expobike. Así que bueno, eso fue un poco la historia. Luego WeBike tuvimos algo que pasó y no pasó, que fue que se anunció una feria en 2018 que no ocurrió, finalmente se canceló, y en 2019 volvió Festibike, aunque es verdad que en 2019 volvió con mala suerte por 2 cosas. Los que estuvisteis seguro que lo vivisteis, llovió, cayó todo, cayeron todos los cántaros que había en el mundo, cayeron aquí en Las Rozas, y encima pues al año siguiente, pues ¿qué queréis que os cuente? El año siguiente vino la pandemia, así que el Festibike ha sobrevivido
y aquí está, 2022, aquí volvemos con muchas ganas de, como decimos, de más allá de temas de industria, de ver a la gente. Así que bueno, ya he hecho un repasito del tema feria. Esta semana sí viene con noticias, viene con novedades. Viene cargadita y yo creo que, si os parece, antes de meternos en lo que es novedad de producto, mencionar muy rápidamente lo que ha pasado con el caso Matías Flukiger, que ya que lo hablamos en otro podcast, por lo menos decir en qué situación está. Si recordáis, Matías Flukiger dio positivo por un medicamento en una prueba que le realizaron en el campeonato de Suiza el día 5. El resultado se dio a conocer el mismo día que se disputaba el campeonato europeo, y tanto su equipo como la federación le apartó, impidiéndole competir en el campeonato europeo, en los mundiales y en la última prueba de la Copa del Mundo que se celebró la semana pasada. Esta semana el propio Matías o su entorno han emitido un comunicado en el que explican por qué no ha solicitado la prueba B, que es lo primero que se hace en estos casos, y un poco expone una situación que él considera injusta. Lo que viene a decir el comunicado de una forma muy resumida es: la muestra se analizó en un laboratorio de Lausanne con el que trabaja la Federación Suiza o el Movimiento Suizo por un Deporte Limpio. El laboratorio de referencia. Laboratorio de referencia en este caso. Él decía que con los métodos que tiene ese laboratorio, el resultado obtenido en la muestra es tan pequeño que otros laboratorios no lo hubiesen dado, y por tanto aduce que esa contaminación o ese resultado positivo puede venir dado por una contaminación alimentaria. Esto no es gratuito. Eso no suena. Eso no suena. Esto no. Los comentarios para después. Perdona, Dani, que te hemos cortado. Pero, sí, decía, no es gratuito el que aduzca también a esta contaminación alimentaria, porque por lo visto la propia UCI unos meses antes o unas semanas antes había mandado le tacharon y le apartaron, impidiéndole competir en las pruebas que hemos hablado. Hasta ahí los hechos a los que aduce Matías. Ahora bien, bueno, Matías Flukiger, que no le conozco personalmente. Pero preferimos llamarle Matías, porque ya hemos hablado alguna vez que es que ese apellido impronunciable, claro, pues acabamos llamándole Matías, como se descuide, Mati o el Matías, como el pobre se descuide. A ver, bueno, evidentemente él ha hecho esta declaración. Claro, todo nos suena, ¿no? Todo este tipo de cosas nos suena, pero por otro lado tampoco quiere decir que nos suene, no significa que no sea verdad. Tampoco vamos a ser, nosotros no somos expertos en dopaje y bueno. Hay una parte que sí que me gustaría resaltar en este caso, y es que Matías Flukiger ha pedido toda la documentación de su análisis y de su caso. Quieren estudiarla totalmente antes de pedir la muestra B. Insisto, esta parte es importante porque pedir la muestra B es el paso habitual que se da como para decir, oye, incluso es casi protocolario, y en este caso todavía no se ha solicitado, ¿vale? Es como que se está guardando esa bala en la recámara porque él confía en su inocencia y en que no ha tomado el medicamento de forma consciente, ¿vale? Y antes quiere quemar las vías de una posible contaminación, aparte con lo que decimos que justo la UCI había mandado un informe al respecto, antes de meterse en ese último paso, que ya sabemos que si la muestra B también da positivo, es cuando el caso es de dopaje, es claro y con sanción clarísima y inmediata. Bueno, lo dicho, cosas que nos suenan, pero bueno, lo dicho, esperemos que se aclare. Yo creo que todos, a ver, en cierto modo, aunque seamos prensa, nosotros estaremos encantados de que un corredor quede inocente, que se demuestre que ojalá lleve razón. O sea, al final, ojalá lleve razón, es el mensaje, pero bueno, también era interesante contarlo, ¿no? Bueno, y ahora pasamos de estos temas un poco así más delicados a algo un poco más alegrote, que es las novedades de la semana, que hemos tenido unas cuantas. Sí, esta semana ha sido potente.
¿por dónde queréis que empezar? Quizás ha sido más potente en carretera, así que si queréis terminamos montaña y luego ya pasamos a carretera. Venga, vamos. Venga, pues en montaña lo más importante que hemos tenido ha sido la nueva Fuel EX de Trek, modelo generación de 2023. La Fuel EX es una de las bicis de montaña del catálogo de Trek con más años de historia. Llevan su catálogo desde el año 2005 y es sin duda alguna una bici que es de las que ha ayudado a definir lo que es la categoría trail. Es la bici trail por excelencia. En este caso, bueno, para esta nueva generación, Trek ha incluido un montón de mejoras. Lo fácil sería decir que ha aumentado el recorrido de la Fuel X, ahora tiene 150 delante, 140 detrás, pero es que le ha incluido muchas mejoras, sobre todo para adaptarse a las necesidades del usuario. Por ejemplo, hay 8 tallas disponibles, que eso ya amplía mucho más el rango, pero es que aparte estamos acostumbrados a bicis que incluyen un Minolink o sistemas similares en las suspensiones y entonces podemos tener 2 suspensiones diferentes. Bueno, pues en este caso Trek apuesta también por un Minolink y por unas cazoletas de la dirección que pueden cambiar la dirección y tenemos hasta 6 geometrías diferentes. Además, con estas cazoletas se varía el ángulo de la dirección sin necesidad de variar el ángulo del sillín y la altura libre del pedalier, ¿vale? Es bastante interesante saberlo. Tenéis toda la información por supuesto, de la nueva Fuel EX en MTB Pro, pero bueno, deciros así rápidamente que está disponible en, si no me equivoco, 8 modelos, 3 de ellos en aluminio, 5 de ellos en fibra de carbono. Además de los modelos de fibra de carbono, 2 de ellos se pueden personalizar con el Project One, es decir, que tenemos un abanico de opciones impresionante y, como os digo, sobre todo centrarnos en que Trek para la nueva Fuel EX lo que ha buscado es una mayor adaptabilidad al usuario y una mayor capacidad por parte del usuario de adaptar la bici a sus necesidades y a sus particularidades, no solo con la geometría, como os decía, sino que además tiene una cosa muy interesante, y es que Trek en la nueva Fuel X ha hecho unas vainas de tamaño de distinto tamaño en función de la talla. Esto es para buscar el equilibrio perfecto, el comportamiento perfecto independientemente de la talla. Sabemos que normalmente las bicis se diseñan en talla M y luego se adaptan al resto de tallas, entonces puede ser que la talla M funcione ligeramente mejor que el resto de tallas. Bueno, pues en este caso Trek lo que ha hecho es buscar un diseño adaptado a cada talla para que cada talla funcione exactamente como ellos quieren que funcione. Bueno, el segmento trail, que es el segmento que en España pues lo echamos de menos, porque realmente en España siempre decimos, al menos nosotros lo decimos, ¿no? Y cuando hablamos en redacción, que pasamos en el mountain bike del XC al enduro, y el trail se queda a veces un poco en tierra de nadie. Es una pena, porque en el catálogo trail hay bicis brutales, y seguramente la bici que el 60-70% de la gente debería tener, no sé si para ir muy deprisa, pero sí al menos para divertirse convenientemente. Las bicis trail a día de hoy tienen unas capacidades brutales en subida, en manejabilidad, y además nos dan una diversión extra bajando. Es verdad que eso en España ha quedado mitigado de alguna manera por ese segmento nuevo que es el Down Country, o como dice Iñaki, XC Fan, XC Trail, exacto, que es, como decíamos un día, sí, que siempre hay 1000 términos, ¿no? Pero se ha acercado un poco intentando convertir bicis de XC, darles más recorrido, incluso a veces también cambiando geometrías, neumáticos, etcétera, hacerlas más trail, pero como también a veces nos quejamos, ¿no? Decimos, joder, reinventando el trail o el trail. Quizá movimientos como este de Trek lo que hace es volver a sentar un poco las bases de las categorías. Ya nos encontramos que las bicis de maratón, ¿vale? Porque ni siquiera las de cross country son las que se han quedado con 100 milímetros delante y detrás. El cross country, ya casi todas las bicis las estamos viendo con 120 delante, 120 detrás, o 120 delante, 100, 110 detrás, ¿vale? Que sería casi el down country, pero la estamos viendo en Copa del Mundo. Lo hemos visto con la Scott Spark, lo hemos visto con la Mondraker F Podium DC. Al final,
por los tramos técnicos de los circuitos de la Copa del Mundo se tiende a ver a ese ligero aumento del recorrido de suspensiones hasta los 120, insisto, al menos en la rueda delantera. El trail se nos queda en un rango entre 130, 150, 160 milímetros, muy interesante, que podemos decir que se llega a pisar con el enduro, pero en este caso con bicis con un mayor enfoque al tramo del pedaleo, es decir, sin olvidarnos que para bajar antes hay que subir, por lo general, al menos en mi caso por donde vivo, y salvo que tengas a tu mujer haciéndote el remonte, a tu mujer o a tu marido haciéndote el remonte, pues sí, no te queda otra, Juan Daniel. Claro, pues en este caso las bicis de trail frente a las bicis de enduro, aparte de que tienen un poquito menos de recorrido, mantienen ese espíritu de capacidad de pedaleo que se agradece mucho. No es un pedaleo tan rápido, tan vivo y tan exigente como el que vamos a tener con una cross country, down country, pero sí tiene ese puntito muy por encima. Conclusión, amigos que estáis pensando en cambiar de bici, según donde viváis, según lo que hagáis, bajad una marcha y darle una oportunidad al segmento trail, que hay auténticos pepinos y de muchas marcas que os están esperando. Es que ya os digo, muchas veces se pasa del XT al enduro sin más. Además, yo entiendo que si Trek ha mantenido este modelo en catálogo desde hace tanto tiempo es porque confía en el trail y cree que es un segmento que abarca un montón de público. Otra cosa es que en determinados países no funcione. Justo te iba a decir, es que hay países en los que este segmento funciona muy bien. En Estados Unidos funciona muy bien, hemos hablado, hay marcas como Kona, como GT, marcas americanas, que es que te anuncian una bicicleta de XT, pero te das cuenta de que cuando las traduces o las pruebas son bicis trail, no son capaces de hacer la bicicleta pura de XT que entendemos aquí, porque allí el feeling o la sensación de lo que debe o es el mountain bike tiene mucho que ver con el trail, ¿no? Y luego un poco lo comentabas tú, Dani, creo que también es importante reseñar que este aumento de recorridos va ligado a la mayor capacidad tecnológica que tenemos a día de hoy en las suspensiones. Antes llevar una suspensión de 140 podía ser un drama a nivel de pérdida de vatios, etcétera, etcétera, pero es que ahora tal y como funcionan las horquillas, tal y como funcionan los amortiguadores, de drama nada, te lo puedes permitir subir de suspensiones, subir ese recorrido, y la bicicleta no va a perder no va a tener problemas de rendimiento, todo lo contrario, va a ser más tranquilo bajando, y las subidas, también lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Muchas veces todavía, lo decía también Iñaki en el vídeo que hicimos de la Top Fuel, ¿no? Hablaba Iñaki y decía, hay gente que puede pensar que esta bici, el no tener mando en el manillar para el bloqueo de horquilla, es un problema, pero realmente es que muy pocas veces necesitamos bloquear una horquilla, incluso en el XC. En el XC puro de competición sí, porque no vas a querer perder un vatio, pero es cierto que, por ejemplo, la mayor parte de las bicis que yo he probado últimamente, hago un ejercicio y intento no usar el bloqueo hasta que no lo veo que dices, bueno, aquí sí que lo necesito como usuario, no como persona que compite. Y es que la mayor parte de las veces con estas bicis vas mejor sin la suspensión trasera bloqueada, porque te va absorbiendo esas pequeñas irregularidades del terreno que de otra forma se te trasladarían es que eso ha cambiado mucho. Es que antes o tragaba o no tragaba, y ahora eso entra dentro de lo que decías de la mejora de las tecnologías de las suspensiones, de cómo se han pulido los esquemas de suspensión trasera y de una cosa que es importante. Exacto, no solo amortiguadores, sino el esquema de suspensión. Eso es muy buen apunte. La diferencia, que de eso también tenemos un artículo muy interesante en MTB Pro, la diferencia entre el recorrido y la carrera de un amortiguador. Cuando hablamos de recorrido, hablamos de lo que es capaz la rueda de subir, pero eso no es lo que se te hunde el amortiguador. Lo que se hunde el amortiguador es la carrera. Al final, con los distintos esquemas de suspensión, por no decir nombre, podemos hablar del split pivot de BH porque estamos en el stand de BH, claro, pero bueno, hablamos del split pivot, hablamos del ABP, que por cierto son sistemas razonablemente similares, el ABP de Trek por la Fuel X. Bueno, estos sistemas juegan con otros puntos de giro, en el caso de ambos dos con uno que va concéntrico al eje de la rueda trasera, que permite desmultiplicar
la carrera del amortiguador. Es decir, por poner un ejemplo que nadie se lo tome como real, sino simplemente un ejemplo, por cada milímetro que se mueve, que se comprime el amortiguador, a lo mejor estamos obteniendo 3 milímetros de recorrido en la rueda. Pues eso, claro, la mejora de todos los esquemas, la investigación, incluso la flexión del carbono, que se juega mucho con ello también en muchas bicis, sobre todo en las de recorridos de 100, 110 milímetros, se juega en cuánto te va a flexar el carbono, ofreciéndote esa mayor desmultiplicación, ¿vale? Pues simplemente todo esto para decirlo, que los sistemas han mejorado mucho, que no hay que confundir la carrera con el recorrido de un amortiguador y que bueno, que le tenemos que dar una oportunidad, como bien decías, a las bicis trail, porque es que tenemos unas bicis que nos van a dar un rendimiento excepcional, incluso en tramos de llano, en tramos de subida, y una mayor diversión bajando. Víctor, esto que nos acaba de contar Dani, ¿cómo lo consideramos? ¿Formación o chapa? Chapa formación. No, pero es verdad que es muy interesante el tema de los recorridos en la bici de montaña, porque muchas veces ves por ahí gente que va con unos recorridos brutales a los que nunca va a sacar partido, y que eso supone a lo mejor bicicletas más complicadas de manejar, más pesadas, y yo creo que una bici del segmento trail es la bici de montaña para mí total. O sea, la bici de montaña que te vale, a lo mejor no para hacer downhill enduro a tope, a lo mejor no para hacer cross country a tope, pero te vale para hacer de todo muy bien. Hay muchísima gente que se equivoca con largos recorridos, porque en muchos casos bajan peor con largos recorridos. Si no tienes la técnica adecuada, si no estás en el terreno adecuado, vas a tener más problemas que utilizando el recorrido justo. O sea, a veces incluso te compensa ir un poco corto para desarrollar mejor el pedaleo, o sea, no quedarte hundido en una curva porque llevas demasiado recorrido. En fin. Oye, venga, pasamos, que si no, aquí además, estamos una hora, aquí la gente se va a ir a comer y nos van a ocupar la mesa seguro, nos van a poner aquí un pincho de tortilla. Sí, además cada vez más gente viene a vernos así, como que están haciendo estos aquí con cascos y micrófonos puestos. Pasamos al siguiente tema, quizá no el bombazo de carretera, o quizás sí, por lo que implica, que es el nuevo rodillo de Zwift. Pues sí, tiene un componente más filosófico que... Bueno, filosófico un rodillo, como comprenderéis, filosofía era Ortega y Gasset, no el rodillo de Zwift, pero bueno, sí es verdad que el rodillo de Zwift, 500 euros, es un precio que es un dinero para un rodillo inteligente, pero es mucho menos dinero que muchos rodillos que hay en el mercado. Además, siempre cuando vas a comprarte un rodillo inteligente, a mí me ha pasado, pues, o un Smart Trainer, lo que te preguntas es, ¿será compatible con Zwift? ¿Será compatible con Bicool? ¿Será compatible con mi aplicación favorita? Claro, aquí Zwift elimina esa pregunta, esa duda, te dice, mira, esto es mi rodillo, esta es mi aplicación, esto tiene que ir bien. Entonces hay un tema de precio, hay un tema de compatibilidad, y también hay un tema de que ellos, cuando presentaron el rodillo, insistieron mucho en el tema de que cada vez están detectando que en Zwift entra gente más con un nivel más bajo, más gente más principiante, y le quieren facilitar el acceso. Claro, facilitar el acceso con herramientas que pueden ser caras y a veces difíciles de saber si tienes que comprar una u otra, pues hacer tu propio producto y hacerlo a un precio competitivo es una ventaja. Es llamativa también la noticia, porque a principios de año nos despachábamos con noticias que decían que Zwift estaba en problemas, que estaba abandonando su división de hardware, se había hablado de algunos despidos, y de repente papapom, en septiembre, pues mira, aquí tenéis el rodillo, así que realmente su división de hardware quedó claro que no cerrarla, no la han cerrado. No, estuvieron trabajando en ello y han presentado un producto que tiene bueno, o sea, decir que está terminado, claro que está terminado, es un producto final que tiene muy buena pinta, que aseguran que tiene un alto nivel de prestaciones. Además lo ofrecen con el cassette ya integrado, y a la hora de comprarlo tú eliges en función de tu bicicleta y te dan la opción de cassette de 8 a 12 velocidades, el que quieras, te lo montan, con lo cual, oye, están presentando un producto muy, muy
potente, tan potente como que el precio es prácticamente igual al de los rodillos normales a la rueda, a los que luego tú tienes que añadir los sensores, con lo cual es que por un precio muy competitivo, 499 euros, te lo han puesto directo para simplemente quitar la rueda trasera de tu bicicleta, ponerla y meterte en la aplicación y ponerte a entrenar. O sea, es una forma de acceso, como decías, de este nuevo público que les está llegando, la verdad es que muy competitiva. Bueno, vamos a ver cómo acaba, porque ha habido también aventuras de este tipo. Yo me acuerdo que, creo, si no recuerdo mal, que Bicul lanzó su propio rodillo, luego dejó de hacerlo. Luego en el otro lado pues tienes a Tacx, que sin embargo lanza su propia aplicación. O sea que el mundo del bueno, ya no sé cómo denominarlo, porque antes lo llamábamos indoor training, ahora es más eSports. Bueno, ciclismo virtual. Ciclismo virtual me parece perfecto, ahí le has dado, macho. Efectivamente, ciclismo virtual me parece el mejor concepto, o gente que hace rodillo en casa como buenamente puede. Así que bueno, siguiente novedad, que también teníamos una bici que ya la teníamos intuida, ¿no? Porque la habíamos visto en el Tour, pero que esta semana se ha presentado, y que además Juan Daniel ha tenido la oportunidad de probarla en exclusivísima antes siquiera de la fecha de salida de la bici. Sí, por suerte la he tenido unos cuantos días en casa, he podido salir con ella. Estamos hablando de la nueva Canyon Ultimate. La Ultimate es la que siempre se ha considerado la bici escaladora de Canyon. Es una de las bicis más laureadas de su catálogo, porque ha sido una bici ganadora de Vuelta a España, Giro, etcétera, etcétera. Y como decía, era la considerada bici escaladora súper ligera. Canyon lo que ha ido es trabajando en transformarla en lo que han llamado una all-rounder o todoterreno. Es decir, es una bici polivalente, manteniendo la ligereza. Incluso a mí, de toda la información que tuvimos de Canyon, hay una cosa que me sorprendió mucho, y es que Canyon reconoce que no es la bici más ligera de su mercado, a pesar de que, como luego os comentaré, con el acabado CFR se consiguen unos pesos por debajo del límite UCI. Pero bueno, Canyon reconoce que no es la bici más ligera de su catálogo, porque lo que ha hecho es reforzar algunos puntos que el anterior Ultimate pues consideraron que tenían que mejorarlos, sobre todo en busca de una mejor aerodinámica del cuadro, que en aerodinámica afirman que han conseguido un ahorro de 10 vatios respecto al modelo anterior, una mayor mejora aún de la rigidez. ¿Por qué? Porque también han trabajado en el confort. ¿Y el confort cómo lo han trabajado? En las vías más fáciles para trabajar, lo que es aumentando el ancho de rueda para poder montar unos neumáticos más anchos. En este caso, la nueva Ultimate permite montar neumáticos de hasta 32 milímetros, y utilizando la tija de Shape de Canyon, que tiene una cierta flexión, que eso se transforma en una mayor comodidad al rodar. Por lo demás, Canyon nos presenta la nueva Ultimate en 3 niveles de acabados del cuadro en función de las fibras elegidas: CFR, CFSLX y CFSL. Cada uno de estos acabados tiene una geometría ligeramente diferente. ¿Para qué? La CFR está orientada 100% a la competición, es la bici que, como tú bien has dicho, hemos visto en el Tour de Francia. La CFSLX, que es la que yo he probado, es la que consideran como la race ready para los usuarios, es decir, la bici para los usuarios más competitivos que busquen material de competición sin el desembolso tan grande que hay que hacer. Y la CFSL, que es la bici, pues bueno, para un usuario más medio, que busca una bici de rendimiento, pero que no quiere esa geometría tan agresiva, tiene un puntito más relajado. Por lo demás, es decir, que habiendo probado la CFSLX, se nota un montón el trabajo hecho en la aerodinámica.
aerodinámica de verdad me sorprendió muchísimo, porque yo sabía que iba bien escalando, pero es que en llano y cuesta abajo va muy bien, es súper ágil de manejar, en tramos enlazados con curvas entré con una confianza total. Y saliste con la misma confianza, claro, porque eso de entrar con confianza a lo mejor no es la bici, tú que eres un hombre confiado, pero saliste ileso y con la misma confianza. Totalmente. Y la verdad es que, bueno, además el catálogo de Canyon con 11 modelos desde un precio de 2.699 euros, es decir, un precio muy, muy atractivo y, bueno, montajes ya para todos los gustos. Incluso para algo que ha traído cierta polémica en los últimos días, hay una Canyon Ultimate con el nuevo 105 Di2 por unos 3.000 y pico euros, menos de 4.000 euros, que decían que el nuevo 105 sale con un precio muy alto. Bueno, hay montajes... Comparando el PVP del 105, es lo que siempre hablamos del OEM. El precio del OEM es cuando metemos un componente dentro de una gama de bicis. Fijaos, si el PVP estaba de un Di2 aproximadamente entre 1.800 y 1.900 euros, en comparación con el precio total de la bici, bueno, es impactante. Por eso lo decía, un precio muy competitivo para cómo está el mercado. Hombre, es una de las virtudes, ¿no?, de Canyon, el poder ajustar un poquito más los precios con montajes que merecen mucho la pena y con componentes de calidad, ¿no? Es uno de sus puntos a favor. Por cierto, una cosa que se me olvidaba y que quería decir, pero que lo tenéis por supuesto en el primeras pedaladas que hemos hecho, la gama superior viene con el cockpit integrado de Canyon, que además se puede desmontar para la hora de transportarlo, que si tenemos en cuenta los grupos electrónicos con manetas sin cables, facilita mucho todo, y la verdad es que es una auténtica pasada. Bueno, y luego tenemos también otra novedad. Sí, esta creo que te toca a ti, Víctor. Y la verdad es que ha sido un placer asistir hace unos días, ¿no?, hace un par de semanas, a la presentación que se hizo a medios, para una presentación online para todo el mundo, y ayer pues un par de días escribir sobre ella. Y estamos hablando de las nuevas Trek Domain SL y SLR. Es la cuarta generación de la Domain, ¿no?, de la bicicleta catalogada como gran fondo por la marca de Wisconsin. Y bueno, que también, como en otras ocasiones, ya habíamos podido ver en alguna competición este año, en este caso, pues por ejemplo en la París-Roubaix femenina, que además se llevó la victoria a manos de Elisa Longo-Borghini. Ese cuadro ya pertenecía a la cuarta generación de la nueva Domain. Y bueno, que os comento un poquito las principales novedades, ¿no? Como podéis imaginar, pues Trek ha hecho un trabajo importante en la reducción del peso, ¿no? La marca nos habla de una reducción en cuanto a bici completa de 300 gramos en bicis montadas con el cuadro SL y de hasta 700 gramos en bicicletas montadas con el cuadro SLR. Diferencias que ya sabréis, los SL van montados con carbono CLV 500 y los SLR con CLV 800. Yo creo que, sobre todo a nivel SLR, la rebaja de peso es bastante importante. ¿Os acordáis de aquellos tiempos maravillosos en los que solo había aluminio y carbono? Ahora aluminio y distintos tipos de carbono. Ahora el mundo evoluciona. Efectivamente. Entonces, bueno, esa es una de las primeras novedades, ¿no? La rebaja del peso. También mayor integración, se ha buscado una mayor integración con un nuevo sistema de potencia que hace digamos, la dirección de los cables hacia el cuadro, lo lleva de una forma mucho más escondida y mucho más aerodinámica. Y en cuanto a la comodidad, que siempre ha sido pues una de las grandes virtudes de una bicicleta como la Domain, y que había sido una de las grandes precursoras de las bici gran fondo, en este caso se incorpora un nuevo sistema ISOSpeed de absorción de vibraciones, que es mucho más ligero y más sencillo. O sea, está ubicado en la misma posición, ¿no?, al final del tubo horizontal y junto con el tubo del sillín. Es un sistema ISOSpeed más sencillo, más ligero, más integrado en el cuadro, y pierde la capacidad de regulación. Ya no se puede regular como el antiguo ISOSpeed trasero. A esto se suma también que Trek ha eliminado el ISOSpeed delantero, que iba ubicado en la dirección. Y mucha gente se dirá, bueno, estamos hablando de una bicicleta de gran fondo para correr clásicas
para, digamos, incluso hacer pequeñas incursiones en caminos de grava y tal. ¿Y por qué eliminan? Simplifican un iso-speed trasero y eliminan el delantero. Pues Trek, lo que nos comentaba en la presentación es que la posibilidad que permiten a los cuadros de montar ruedas con un mayor balón, neumáticos con un mayor balón, en este caso estamos hablando de que estos nuevos cuadros Domain permiten un paso de rueda de hasta 38 milímetros, hace que podamos compensar un poco y de jugar un poco también con las presiones de los neumáticos, el tema de absorción de vibraciones y de amortiguación, y de una forma más ligera y más sencilla que con los sistemas iso-speed, que mecánicamente a lo mejor podrían ser más complicados. Es la misma teoría que comentábamos y que nos decía Canyon, que es más fácil lograr el confort permitiendo un mayor ancho de neumáticos, que eso realmente, y ya lo hemos hablado en otras ocasiones, no tiene tanta incidencia en la rodadura porque no implica una mayor superficie de rodadura, un mayor arrastre, y por otro lado, pues eso, se logra un mayor confort, incluso un mayor control en las curvas al tener más superficie de apoyo en curva, una mayor seguridad. Efectivamente, en Trek en la presentación los responsables comentaban eso, ¿no? Que gracias a este paso de rueda pues se puede jugar con diferentes tamaños de neumáticos y les ha permitido, o ellos han creído conveniente, eliminar ese iso-speed delantero. ¿Alguna novedad más? Pues viendo el cuadro de esta nueva Domain, tanto en SL como en SLR, se notan unas formas más aero también de los tubos, heredadas un poco de su hermana Madon, que presentamos también hace algunas semanas, con esas formas características de Camptail, y con el que también se han querido pues ganar unos segunditos al cronómetro, ¿no? Otras novedades, pues han incluido también roscas para guardabarros, el característico tubo hueco en el tubo diagonal para guardar herramientas. Y en cuanto a geometría, se mantienen exactamente los mismos números y las mismas características de los modelos anteriores, porque Trek sigue confiando en una geometría endurance para hacer esta bicicleta pues para todo y para todos, ¿no? Que sirva un poco para todo tipo de usuarios y que vayan cómodos sin perder tampoco rendimiento y sin renunciar a la ligereza. Para finalizar, está disponible en un rango de tallas amplísimo, de la 44 a la 62. El cuadro SLR está disponible solo para montajes con grupos electrónicos, LSL también para mecánicos, y para que os hagáis una idea un poco de dónde parte toda la gama, las versiones del cuadro SL incluyen un montaje con 105 mecánico aún, de 11 velocidades, que cuesta unos 3.499 euros. De ahí para arriba pues tenemos un amplio rango de montajes para elegir el modelo de esta bicicleta de Trek, que ya es un clásico de su catálogo ya, ¿no? La Domain. Bueno, pues como veis, hemos pasado un par de semanas que veníamos un poco flojos de novedades. Ahora hemos tenido 3 importantes, pero ya os podemos adelantar, porque ya hemos hablado por aquí precisamente que estamos en feria, hemos hablado con algunos responsables de las marcas, que nos espera un final de año con bastantes novedades de marcas muy importantes, así que os animo a que estéis atentos. Y estoy pensando, porque nos queda algún tema más por comentar. Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que no. Mira, como lo estoy viendo por aquí, le vamos a invitar a que se una. Antonio, a ver si nos ve Antonio. Es que hemos visto a Antonio Ortiz, que es un tío que nos cae mal, pero a ver, que no se nos mate pero que nos cae mal, pero siempre está bien hablar con él. ¿Qué tal? A mí me cae bien, cuidado. Bueno, porque tú eres buena persona. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí estoy, que como dicen algunos, dicen no puedo ir contigo por la feria, me llevas a nivel 5, por encima del umbral. Oye, que te vemos mucho por redes sociales con nuevas aventuras. ¿Qué has estado haciendo por ahí? Pues... Te veo muy gravel. Sí, de la que a ti te gusta, ¿eh? Pues era una de las cosas que te decía antes. Digo... Convirtiendo... ¿Ves como Iñaki? Iñaki estaba ahí en el enduro y ahora has hecho un ser de luz. Ahora estás con el gravel. Sí, Iñaki es demasiado enduro. Tú sabes que yo me adapto a todo y me gusta todo. Igual estoy en gravel, que estoy en un evento de carretera, que estoy aquí esta tarde con los demos.
¿Y qué tal? Bueno, cuéntanos, haznos un resumen de las últimas aventuras de Antonio. Pues la última que ha sido muy chula, que es la que Tante te dijo, tengo que hablar contigo para contarte un poco, ha sido en Canadá y precisamente de gravel. La primera experiencia que he tenido en bici de gravel en una carrera por etapas, porque al final carrera por etapa he hecho muchas, de 4, de 3, de 6, de 7, de 8, pero de gravel no. Y he estado en una zona que ya conocía, de haber corrido la misma carrera, pero en mountain bike, en la zona de las montañas rocosas, y ha sido una experiencia brutal, porque al final, como le decía José Comesaña, que también le conoce, te da la opción de poder disfrutar un poquito más del entorno que con la bici de montaña, que es un terreno que te exige estar muy concentrado, pilotando en los senderos y te puedes despistar menos. Pero la experiencia al final es lo mismo y con una velocidad mucho más alta, en un entorno, yo creo que único, ¿no? Muy, muy, muy abrupto, muy natural. Y se ha jodido un poco, aunque sea un poco así bruto, pero se ha jodido un poco el final de la historia, porque la idea era, después de acabar esta prueba, bajarnos haciendo un bikepacking para hacer primero una competición y luego una experiencia desde Canadá hasta Estados Unidos, hasta Idaho concretamente. Y en Idaho corría una carrera de un día que organiza Rebecca Rush, que también la conocerá de la época, y el compañero con el que iba se fastidió la clavícula en la tercera etapa y tuvimos que modificar todo. Pues fíjate, Rebecca Rush, que si tenéis la oportunidad de verlo, tiene un documental brutal en el que ella se va buscando la huella de su padre, que combatió en Vietnam como piloto, y se fue, bueno, pues a ver si encontraba el lugar donde se había estrellado el avión. Estaba considerado desaparecido en combate y allí se fue a vivir la aventura con una vietnamita, así en un signo de... Rebecca Rush es una persona muy interesante que os invito a seguir, tiene iniciativas muy interesantes de promoción del ciclismo, el ciclismo femenina, es bombero voluntario, el bombero voluntario, y es como Antonio, es otra leyenda. Te falta ser bombero, Antonio, te falta ser bombero voluntario e irte a Vietnam. Pero sí, es una tía muy hecha para adelante, muy implicada y muy aventurera. De hecho, yo creo que sus inicios fueron en los deportes de multiaventura. Cuando aquella época de los raids de multiaventura que hacían un poco de todo y tenían que tener una chica, no sé si te acuerdas de los tiempos del equipo Buff, de Rovira, pues ella ya andaba ahí y de ahí ya ha pasado a la bici y aquí sí. Oye, ¿y el tema de iros de una carrera a otra en bici es porque Luis Ángel te ha contagiado? ¿El tema de ir a los sitios a hacer, cuando vas a visitar a tu abuela, irte en bici aunque esté a 700 kilómetros? ¿Te estáis siguiendo la huella de Luis Ángel, de Laure Stendham? Es un gigante y a mí me hace falta poco para que me líe, ¿sabes? Entonces, bueno, la verdad es que hay que aprovechar todo, optimizar los recursos, porque al final también optimizas recursos y te alimentas de lo que te ofrece la bici, que son muchas posibilidades. Muchas veces nos cerramos en una fuente de alimentación de la bici, que puede ser la tienda, las salidas con amigos, la carretera, y al final esto tiene mucho más. Mira, al final estamos aquí 4 amigos charlando de lo que más nos gusta en una feria y estamos pensando ahora mismo en 18 cosas que queremos hablar seguramente. O sea, yo creo que la bici y eso es lo que trato, ¿no? Cuando hago cosas así. Bueno, gente como tú inspira, porque efectivamente, también lo hemos hablado en algún artículo, ¿no? En alguna editorial. No podemos evitar más que empezar a sales el fin de, sales en tus caminos, con tus senderos, la comodidad, pero macho, hay que ponerse como objetivo un par de aventuras al año. Sí. De ir a conocer un centro BTT que te apetezca, de irte a hacer una ruta de bikepacking, de irte un día, aunque seas un paquete como yo, de irte un día a un bikepark a sufrir, pero no, a tu nivel. O sea, tienes que buscarte un par de aventuras o tres. No estoy de acuerdo, porque año. yo creo que aquí no hay paquete. Aquí tiene que todo el mundo saber dónde está. Tú es que no me has visto, Antonio. Da igual. No me has visto en un bikepark. No, da igual, porque además ahora tenemos todas las posibilidades. Siendo consciente de cada uno cuál es su nivel y dónde está, hay muchas alternativas. O sea, tú me estás diciendo un paquete. Bueno, pues en vez de irte en 6 días a hacer una ruta de tantos kilómetros, pues te lo tendrás que hacer de menos, o a lo mejor te puedes incluso ir con una eléctrica. Correcto, exacto. Alternativa hay y simplemente hay que saber aprovecharla y ya está, y darle la forma. Ya lo que has dicho de inspirar, y no quiero tampoco hacer aquí un monólogo, pero me gusta mucho cuando la gente que no conozco me escribe por redes sociales, que hoy en día es muy fácil de acceder, ¿no? Y me dice que le he cambiado, ¿no? La forma de
entender el ciclismo. Gente que me pregunta por sitios donde ir, por bolsas que llevar, por la capacidad que necesitan, qué llevar dentro. Entonces es muy bonito que gente que no tienes ni idea quién es, te manden esos mensajes y te diga, es que me has hecho disfrutar de la bici como no lo he hecho nunca. El otro día me pasó una anécdota. Salí en la salida de Badland con Flecha y con David Rovira, que es fue compañero y amigo, ¿no? En Buff. Y en el kilómetro 50 pues yo ya me di la vuelta y yo ya tenía más o menos la ruta marcada, donde iba a venir y iba a volver a Sierra Nevada, que es donde estaba yo realmente. Entonces iba a subir por el Duque, que es un puerto muy muy bonito que hay en Huejar, pero la carrera sube por Azayana, la Vuelta a España. Entonces cuando iba pasando Huejar vi el marcaje y la cantidad de gente que ya estaba en Azayana y dije, joder, macho, hoy es el día para subir por Azayana. Es un puerto súper desagradable porque es muy duro. Ahí que estoy viendo lo que vas a hacer. No, me di la vuelta, iba con la bici gravel, me di la vuelta para subir a Sierra Nevada y empecé pasando gente, entonces había gente que te saludaba, yo iba con bici, con ropa neutra, Antonio, cada uno una... De repente pasó un chico y le dije, ¿qué tal? Hola, buena. Y el chico me dice, perdona, ¿tú eres Antonio Ortiz, no? Y digo, sí. Dice, tú no me conoces, pero yo a ti. Dice, ¿te importa que vaya contigo un rato? Si te aguanto, me dice. Digo, sí, hombre, sí. Y si no me aguanta, yo me espero. No hay problema. Entonces fue una conversación súper agradable con alguien que no conocía. Al final subí con él hasta Sierra Nevada. Luego me dio mil gracias, que joder, haberle brindado hace rato. Y él me dijo que había hecho una aventura en bici de bikepacking con un amigo gracias a haber visto las aventuras de Luis y de mí. Entonces, joder, macho, la verdad es que me emociona, ¿no? Porque como yo lo vivo, pues me encanta que haya gente que sea capaz de dar ese paso con un empujoncito tan simple, ¿no? Que es ver a otro que lo ha hecho. Bueno, yo pensé que ibas a decir que ibas subiendo el puerto, atacando, demarrando, para que la gente te animara, te diera bidones. Digo, madre mía, lo que va a confesar en el podcast Antonio Ortiz, no, y subí, los reventé a todos, la gente, Antonio, pero no, menos mal. No. Para nada, iba con la bici gravel, disfrutando ahí a la marcheta, ya te digo, es un puerto además muy duro, muy exigente, y fue muy bonito ver la cantidad de gente que había en la cuneta. Había gente de todo tipo, había familias con niños pequeños, con personas mayores, con su carpa, con su furgoneta, con sus sillas, con un cojín. Me acuerdo que veía a una mujer sentada en una piedra con un cojín, y dije, esta mujer es lista, sabe que le queda aquí unas horitas y no quiere tener el culo duro. Entonces, joder, macho, yo creo que el ciclismo tiene muchas maneras de vivirlo y mira, lo puedes vivir desde la orilla de una cuneta, desde este podcast mismamente, ¿no? La gente que lo oiga, y bueno, yo creo que bueno, lo que y a través de gente como tú que inspira y que ayuda a la gente a tener ideas, a descubrir cosas nuevas, con lo cual, pues ya sabes, es que yo, Antonio, yo tengo debilidad por ti, yo no puedo criticarte, no soy objetivo en esto, debilidad por él en el buen sentido, que nadie se vaya a pensar cosas raras. Así que gracias por dedicarnos este ratito, que te hemos secuestrado, que estabas ahí hablando, seguro que... No pasa nada. Me llama yo ven. Como dice la canción, si tú me dices ven... Lo dejo todo. Qué guay. Pues nada, con este final de boleros terminamos el podcast. Gracias, Antonio. Gracias, Juan Daniel. Gracias a todos por estar ahí. Gracias, Víctor. Venga, un saludo, hasta la próxima. También me despido yo, Luis Miguel del Cerro. Y nada, ya sabéis, seguidnos en redes sociales, que estamos ahí. No inspiramos tanto como Antonio, pero mostramos cosas pucas. Echadle un vistacillo. Tenemos el canal de YouTube, que ya sabéis que le estamos dando mucho empuje. No lo hemos comentado. Hemos hecho un bike check con Antonio del Pino de la Angel Cycle Works Pro Gravel. Os invito a verlo porque al final empezó siendo un bike check y acabó siendo una charla sobre cómo se construye una bici de titanio, y también debo reconocer una charla entre amigos, y sobre todo un amigo que admira el trabajo que hace otro, porque a día de hoy coger y decidir crear una marca de bicis para hacer cuadros de titanio y que además te esté saliendo bien la jugada, pues desde luego tiene mucho mérito. Os animamos a ver el vídeo, y por supuesto, bueno, pues ahí tenéis todos los podcasts. Sabéis que tenéis el podcast de la semana toda la semana, para la redundancia, y ya sabéis que de vez en cuando también algún podcast extra. Gracias a todos y nada, nos vemos la próxima semana.